Cuando desde el periodismo uno se plantea ante un hecho, ante su teclado de la computadora o una cámara, a la hora de abordar una situación particular o lo hace para informar una noticia, transmitir un hecho, esto pasó, clásico, dónde, cómo, por qué, cuándo, o incluso cuando uno tiene que emitir una opinión al respecto, o también editorializar acerca de cuál considera que sería la solución para un conflicto eventual. Esto es lo que pasa, esta es la noticia, esto es un problema, yo creo que esto sería la solución y uno allí busca dentro de sus herramientas y armas retóricas lo que sería la solución de cómo esa situación determinada tiene que ser abordada para llegar a buen puerto. Bueno, este no es el caso. Acá hay un problema que es evidente que se está viendo en todas partes del mundo. Esto es una realidad y qué se hace al respecto. Yo debo reconocer que honestamente no tengo nada para decir más que eh, transmitir la inquietud y empezar a pensar esto juntos. En los últimos días vimos que alrededor del mundo, en muchas democracias occidentales, incluso las más renombradas, las más exitosas, podemos llegar a decir, vimos marchas multitudinarias con banderas de Palestina. Allí se encontraban los argumentos clásicos, no de lo que se podría llegar a denominar el pueblo palestino, sino de la organización Hamas, que tiene como victimarios no solamente en este caso al, a las víctimas inocentes de los ataques terroristas en el Estado de Israel, sino también lógicamente al pueblo palestino. Un pueblo palestino que hoy por estas horas está buscando nuevos destinos no por culpa de Israel, sino por la consecuencia de los ataques que vimos en las últimas semanas y vemos cómo los máximos referentes de Hamas están diciendo que le agradecen a países como Egipto, por ejemplo, por ofrecer eh, asilo y lugar para los palestinos, pero que ellos no piensan moverse de ahí. Lo que están diciendo básicamente es lo que han hecho históricamente los enemigos del Estado de Israel, que es ante la inferioridad en materia militar, en materia tecnológica, en materia armamentística. Del otro lado hay una democracia que sí respeta y cuida los derechos humanos. Entonces, como nosotros tenemos menos armas que vamos a utilizar como carne de cañón y como escudo humano a nuestras mismas personas para luego que lleguen las respuestas lógicas, inevitables, utilizar alguna foto o alguna cuestión como para hacer propaganda en Occidente. Me tocó ver en el Times Square las manifestaciones de estas personas y lo cierto es que una cosa es verlo por la televisión y otra cosa es verlo allí, donde se escuchaban consignas más allá de las consignas tradicionales anti-Israel y anti-judías, también anti-Estados Unidos. O sea, se veía un cordón policial, una valla donde la policía de los Estados Unidos estaba defendiendo, lógicamente porque la gente que pasaba de ahí insultaba y agredía a esta gente. Entonces, esta gente que estaba haciendo proclamas en contra de los Estados Unidos estaba ahí justamente en un lugar que les ha abierto las puertas para desarrollarse y para tener una vida con mejores, con condiciones de vida más dignas de lo que lo pudieron haber tenido en sus lugares de origen, ¿no? Entonces uno dice, sí, son minorías, son minorías. Pueden vulnerar el sistema y no tanto, pero uno lo que ve es que mientras pasan los años, lugares como París, Francia, que uno ve cómo va creciendo la presencia islámica, es imposible no recordar las palabras que un imán dijo hace mucho tiempo y él habló casi de una inevitabilidad de la hegemonía musulmana en el mundo occidental
Y él lo argumenta con una cuestión que lo cierto es que si uno lo mira con los números y lo contrasta con la realidad, es bastante inquietante. ¿Qué dicen? Ellos en el mejor de los casos tienen un hijo, algunas familias dos, la gran mayoría quiere tener un gato en la casa o un pececito en una pecera. Creo que esta persona estaba diciendo es cuestión de esperar un par de generaciones solamente para ver lo inevitable que es que Europa va a estar bajo un dominio islamista que puede llegar de una vía a otra, porque hablando de las cuestiones, cuando una realidad se torna indiscutible desde lo popular, desde lo numérico de las personas, se puede tanto comenzar a ganar elecciones para vulnerar el sistema y romperlo desde adentro, o directamente, cuando hay una mayoría, se encuentran los mecanismos como para directamente evitar estas cuestiones burocráticas electorales y tomar el poder directamente. Cuando uno ve que pasan los años y que pasan las décadas y que ante una situación como un brutal ataque terrorista, miles y miles y miles de personas se concentran en estas democracias occidentales, uno tiene como mínimo que hacer un llamado de atención. Esto no es que tenga como único destino inevitable lo que este religioso decía, él sí, desde la perspectiva de entender al Islam como no como una religión, sino como una cultura, como algo que está por encima directamente de conquista, decía, esto es una cuestión de tiempo, solamente hay que sentarse a esperar. Claro que, lógicamente, uno no puede decir que todas las personas que practican un determinado tipo de fe o religión tienen que tener algún tipo de agenda política, mucho menos con la idea o el programa de suprimir las libertades individuales. Como les contaba el caso de lo que vi yo en Times Square, recuerdo un joven, uno de los más fervientes críticos a lo que pasaba dentro del corral, era un árabe. Lógicamente no puedo transmitir lo que decía, pero por el lugar que el hombre ocupaba, por sus caras y sus manifestaciones, y lo que, como se veía, cómo reaccionaban la gente que estaba dentro, era evidente que era un árabe que los estaba increpando duramente a estos manifestantes. Lo que, como se dice una cosa, se dice la otra. Hay una cuestión, hay un serio problema como para empezar a tomar nota, no solamente en Estados Unidos, sino en países como Bélgica, como España, como Alemania, que vimos como día tras día se multiplican ataques de gente que violentan, atacan a personas solamente para grabarlo y subirlo a sus redes sociales. Dijimos el caso de Francia, hay ciudades en España que han tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas de personas provenientes del mundo árabe, muchos de ellos con estas ideas y reivindicaciones de este extremismo. Así que no hay un futuro inevitable ni una cuestión. Eh, También hay otros riesgos que hay que tener en cuenta. Es probable que las mismas democracias republicanas liberales, ante ciertos riesgos, se empiecen a pervertirse en principios y decir, bueno, evidentemente no somos todos iguales, no podemos mantener ciertas garantías y estas situaciones justifican alguna especie de intervención del tipo antiliberal o incrementar el poder del monopolio de la fuerza en nombre de una supuesta necesidad. Entonces, el destino al que este imán hacía referencia de la gente, de las parejas que se multiplican de a 5 mientras otras tienen un gato o un pececito, es como para tomar en cuenta, pero lo cierto es que el futuro es absolutamente incierto. No sabemos qué va a pasar y también está en el menú que hay ya algunas reacciones ante estos fenómenos que pueden ser también preocupantes. Así como les dije al principio, no tengo una opinión como para decir qué se hace con esto a partir de este momento. Lo que sí, definitivamente yo creo que el mundo occidental como lo conocemos está ante una de las, si no quieren decir amenazas, desafíos más importantes de la historia,
y hay que estar muy atentos a todo lo que se viene.